Era un día que debía ser común. Se despertó con el reloj habitual, tomó café casi sin pensar y salió al trabajo con esa sensación tibia de rutina. Pero había algo en el aire, algo que no sabía nombrar. El camino hacia la parada del autobús se sentía más silencioso de lo normal, como si el mundo hubiera bajado el volumen por unos minutos. La brisa que rozaba su rostro era extrañamente constante, y por un breve instante sintió que el tiempo estaba en pausa. Aún no lo sabía, pero ese sería el día en que su visión sobre la suerte y sobre la propia realidad comenzaría a derrumbarse para reconstruirse de forma completamente nueva. Justo después del almuerzo, decidió pasear por una ruta diferente a la habitual. No fue por ningún motivo racional, solo un impulso. Entró en una calle poco transitada, flanqueada por árboles antiguos, por la que nunca antes había pasado. Al agacharse para atarse el cordón, notó algo peculiar. Una moneda dorada relucía sobre el cemento, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. La recogió con cuidado, curioso por el símbolo grabado. No era común, un triángulo con un punto central. Aquello le provocó un escalofrío ligero, como si acabara de abrir una puerta invisible sin darse cuenta. Fue allí donde todo empezó a cambiar. En los minutos siguientes, algo en su interior comenzó a vibrar de manera sutil, casi imperceptible, pero constante. No era miedo, ni ansiedad. Era más bien una activación silenciosa, como si una parte de su conciencia, antes adormecida, comenzara a despertar lentamente. Mientras caminaba, el mundo a su alrededor se veía más nítido, los colores más saturados, los sonidos más claros y los movimientos de las personas más sincronizados. Vio a un niño cruzar corriendo la calle, y justo entonces un coche que giraba la esquina redujo la velocidad debido a un embotellamiento inesperado. El segundo exacto que evitó un accidente. Él notó aquello con una claridad inusual, como si estuviera presenciando una escena preparada en un escenario cósmico. No se sentía especial ni iluminado, solo diferente. Una frase antigua surgió en su mente sin aviso. Nada es por casualidad. Y aquella vez sonó más real que nunca. Comenzó a prestar atención a las pequeñas cosas. Un cartel con una frase que parecía responder a un pensamiento suyo. Una canción que sonaba en la tienda de al lado y coincidía con un sentimiento antiguo. Incluso la secuencia repetida de números en el reloj digital de un escaparate. Todo encajaba, de forma demasiado precisa para ser coincidencia. Un patrón silencioso emergía, como si el universo intentara comunicarse mediante elementos cotidianos que él jamás había visto, y cuanto más se fijaba, más frecuentes eran estos eventos. Mientras seguía por la calle, ahora caminando sin rumbo fijo, vino a su memoria una frase de la infancia. Su abuela siempre decía que la suerte visita a quien está despierto por dentro. Entonces, él la encontraba poética, sin sentido práctico. Pero ahora, regresaba con otra fuerza, como si esas palabras hubieran encontrado un terreno fértil dentro de él. Pasó frente a un kiosco cerrado y pegada al cristal, vio una hoja amarillenta con letras grandes. Lo que buscas también te está buscando. La frase le impactó físicamente. Un escalofrío subió desde la nuca hasta la columna. Respiró hondo, como quien necesita reencontrarse con su propio cuerpo. Poco después, vio una pequeña tienda de antigüedades y por impulso entró. El olor a madera viejuna, telas e incienso era intenso, casi mareante. Había algo extraño en ese ambiente, pero no en un sentido negativo, sino como si el lugar tuviera su propia vibración. Al fondo, vio un libro grueso de cubierta de cuero marrón con un símbolo casi idéntico al de la moneda que había encontrado. Al tocarlo, sintió un escalofrío, como si un campo de energía rodeara el objeto. Al abrirlo, una página cayó sola, revelando en letra cursiva: la mente es el imán, la emoción es el impulso y el momento es el lente portal. Aquello pareció responder directamente a una pregunta que ni siquiera sabía que se hacía. Cerró el libro de golpe, con el corazón acelerado.
Todo estaba conectado. Y por primera vez lo comprendió claramente. Tal vez la suerte era esa capacidad de percibir los hilos invisibles que cosen la realidad. Y aquel día esos hilos comenzaban a hacerse visibles. Al salir de la tienda, algo en el paisaje parecía haber cambiado, aunque nada hubiera variado a simple vista. La calle seguía igual. La gente pasaba distraída. El tráfico mantenía su sinfonía de bocinas y motores. Pero para él, todo era distinto. Era como si el velo entre lo visible y lo invisible se hubiera afinado. Las coincidencias dejaban de ser incidentes aislados para convertirse en partes de una narración mayor, entrelazadas por un sentido que hasta entonces había ignorado. Se sentó en un banco de la plaza, aún tratando de asimilar la intensidad de lo vivido. Recordó que esa misma mañana se había quejado mentalmente de sentirse estancado, de cómo su vida parecía bloqueada, como si todo se le hubiera alejado. Oportunidades, personas, entusiasmo. Y ahora, pocas horas después, el mundo parecía responder con una sucesión de acontecimientos simbólicos. Sintió con nitidez que algo dentro de él había activado una rueda invisible. Aquella sencilla decisión de tomar otro camino había sintonizado su energía con algo más elevado, más sensible, más presente. Miraba a su alrededor y se preguntaba cuántos otros habrían tenido días así, pero pasaron de largo con los ojos cerrados. O peor, los notaron y no les prestaron atención. Un hombre corrió, dejó caer un volante, y él, por reflejo, se agachó para recogerlo. Leyó en la parte superior: «Estás más cerca de lo que imaginas». Era un anuncio de un curso de meditación, pero en ese instante ni pensó en ello. Aquella frase fue un susurro directo del universo. ¿Más cerca de qué?, se preguntó, y una respuesta intuitiva surgió sin control. «De quién realmente eres». Se levantó y volvió a caminar, sin rumbo pero con decidido impulso. Cada paso parecía guiado por algo más que voluntad consciente. Caminaba por las aceras como si un hilo invisible jalase su atención hacia cada detalle. A su izquierda, una mujer hablaba al móvil emocionada. Fue como si todo conspirara para que esto sucediera. No entendió el contexto, pero esas palabras resonaron como otra confirmación. La siguiente calle lo condujo a una feria de barrio con puestos de frutas, hierbas y artesanías. En una de las mesas, un anciano vendía piedras y amuletos. Su mirada era serena, como si supiera algo que no compartía. Se miraron unos segundos. Sin mediar palabra, el anciano le dio una pequeña piedra verde y dijo: «Esta es para abrir el camino». No pidió dinero, solo sonrió. Él quiso inquirir el nombre de la piedra, pero el hombre se volvió para atender a otro cliente. Aquello lo dejó en silencio durante minutos. La piedra palpitaba en su mano. Sentía un calor leve, no físico, sino una vibración que subía por su brazo. Continuó la marcha, más despacio. Las ideas de la mañana, sobre suerte y estancamiento, regresaban con otro matiz. Tal vez, pensó, no se trata de pedir suerte, sino de estar lo bastante limpio por dentro para percibirla. Eso era lo que sentía, una limpieza. No como el resultado de un acto específico, sino de una percepción lavada, lista para ver los signos siempre presentes. Y de ese descubrimiento nació un nuevo sentimiento: gratitud. No por algo tangible, sino por la sensación de estar, por fin, conectado. La tarde se desarrolló con lentitud, como si el tiempo alargara los minutos para que él pudiera absorber todo con calma. Ya no había prisa ni distracción. Cada detalle parecía guardar un mensaje secreto que él aprendía a escuchar. Su cuerpo se sentía ligero, aunque su mente permanecía en un estado de suave alerta, como si viviera en una frecuencia más pura, más afinada. Pasó por un café que solía frecuentar años atrás, en una época turbulenta. Algo lo detuvo sin que él lo planeara. Entró casi sin darse cuenta. El local estaba renovado, pero aún conservaba el aroma de café recién molido y madera. Se sentó junto a la ventana,
y contempló el ir y venir de la calle. Recordó una conversación en ese lugar, hace mucho tiempo, en un día en que todo parecía derrumbarse. Entonces no veía salida, y ahora allí estaba, sintiendo que el universo tejía con cuidado los hilos sueltos de su historia. Pidió un café, y al servirlo, vio en la servilleta un pequeño rótulo con la palabra flujo impresa al revés. Sonrió. Sabía que no era coincidencia. Era como si todo le dijera: entraste en el flujo, estás en el camino. Lo más extraño es que no había hecho nada extraordinario. Simplemente se permitió salirse del piloto automático. Se entregó al momento y al silencio interior, y en ese silencio algo empezó a hablar. No con palabras, sino con sensaciones. Era como si la realidad misma se convirtiera en un campo interactivo, donde cada pensamiento interno generaba un eco externo tenue, y ese eco confirmaba que no estaba separado de lo que llamaba suerte. Era parte de ello. El sol ya empezaba a inclinarse, proyectando sombras largas por las calles mientras regresaba a casa. Todo lo vivido a lo largo del día parecía ser parte de un guión invisible, pero con un propósito claro. Había atravesado un portal de percepción sin darse cuenta, y tras cruzarlo, no había vuelta atrás en su forma de ver el mundo. Rememoró cada vez que se quejó de que su vida no avanzaba, de sentirse al margen de las oportunidades. Ahora comprendía algo nuevo. Las oportunidades nunca se habían ido. Él no sabía reconocerlas. No estaba en sintonía, no estaba limpio internamente para ver los patrones. También recordó las sensaciones extrañas de los días previos. Una angustia sin nombre, una inquietud tenue, un vacío, y las vio como señales, síntomas de desalineación. Aquel día había sido la respuesta, no proveniente de fuera, sino un espejo de dentro hacia afuera. Pasó ante una floristería y un ramo de girasoles lo impresionó. Nunca le habían llamado la atención, pero ahora parecían sonreír. Recordó que los girasoles giran para seguir la luz, y aquello resonó como un símbolo directo. Quizás la suerte fuera eso, aprender a girar en la dirección correcta. Entonces una certeza silente nació en su interior, no como idea, sino como un saber que su cuerpo entero reconocía. Lo que llamaba suerte era en realidad coherencia vibracional, y ese día, por primera vez en mucho tiempo, estaba en coherencia. No hubo milagros ni magia, solo claridad, y esa claridad en sí misma ya era un milagro. Al llegar a casa, ni encendió la televisión ni tocó el celular. No quiso distraerse con nada. Se sentó en el suelo de la sala, apoyado contra la pared, contemplando el último rayo de luz filtrándose por las cortinas. El silencio tenía una nueva densidad. Era como si, por primera vez, el silencio dijera más que cualquier noticia o conversación. Rememoró todo: la moneda inusual, el símbolo, la frase en el kiosco, el libro del anticuario, el anciano con la piedra, la frase en la taza de café, los girasoles. Fragmentos dispersos que ahora conformaban un dibujo claro. Cada evento, aislado antes, resultaba ser una pieza de un rompecabezas mayor que solo podía armarse al cambiar el foco de la mente. No era cuestión de fe ciega ni misticismo forzado, era cuestión de atención, de estar despierto, y más, de estar en paz lo suficiente para notar. Comprendió que la suerte no se invoca, sino que se observa, como una presencia siempre ahí, pero que solo se revela al sintonizar la frecuencia correcta. Una parte de él quería racionalizar, buscar explicaciones y patrones lógicos, mientras otra parte, más antigua e intuitiva, simplemente se rendía. No hacía falta entender, bastaba sentir. Y lo que sentía era verdad, una verdad suave, silenciosa, pero incuestionable. Algo había cambiado, y ese cambio no estaba en el mundo, estaba en él. Se acostó de nuevo en el suelo, con la cabeza apoyada en el brazo. La luz que entraba por la ventana había tomado un tono azulado. El cielo comenzaba a oscurecer, pero aún así
todo a su alrededor se sentía más vivo. Sus pensamientos estaban en silencio, no porque hubieran desaparecido, sino porque aceptaron que no era momento de hablar. En lugar de ideas, lo que dominaba era una presencia, algo interno, pero que parecía llenar todo el espacio. Entonces, como un destello de memoria, recordó algo, escuchado años atrás en un video sobre física cuántica. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Nunca le prestó atención, pero ahora tenía un significado que ninguna explicación teórica podría igualar. Comprendía con el cuerpo, con el campo, con la vibración. Era eso lo que sentía, alineación. Y con ello, una paz que no dependía de respuestas. Durante varios minutos, simplemente respiró, sin prisa, sin planes, sin control. No quiso compartirlo en redes sociales ni contárselo a nadie. Era demasiado íntimo. Se sentía como si hubiera accedido a algo sagrado, y parte de esa sacralidad era el silencio. Tal vez, pensó, las verdades más profundas de la vida no ocurren para explicarse o narrarse, sino para vivirse. Y él estaba viviendo. Por primera vez en años estaba completo en ese instante, sin ansiedad, sin distracción, solo presente. Y en ese estado de presencia, la suerte, o como quiera llamarse aquello, dejó de ser un raro accidente para convertirse en una danza continua entre lo que se siente y lo que se manifiesta. Más tarde, al levantarse del suelo, notó que había olvidado la piedra verde del anciano sobre la cómoda. Fue a recogerla con calma y decidió llevarla al dormitorio. No sabía exactamente qué representaba, pero sentía que estaba ligada a todo lo ocurrido ese día. Colocó la piedra junto a la cama, como quien pone algo sagrado. Al acostarse, el cansancio corporal llegó de golpe, como si hubiera recorrido kilómetros. Pero no era un agotamiento común, sino parecido a haber atravesado una capa densa de la realidad, algo que cobró energía. Con los ojos cerrados, vio destellos. No eran imágenes definidas, sino sensaciones traducidas en formas, espirales, puntos de luz, colores, difíciles de describir. Era como si su conciencia intentara registrar algo no concebido para expresarse en palabras. Sintió un calor repentino en el centro del pecho, no físico, sino denso, como si una chispa se activara allí. Junto a ello, una percepción. Responde a lo que dices, sino a lo que vibras. Recordó haber leído eso en algún lugar, pero solo ahora lo comprendía. Era eso lo que lo cambiaba todo. La gente intenta manifestar desde la mente, desde el deseo, pero olvida que es la emoción la que activa el campo, que es el sentir lo que manda. Y en ese momento, no deseaba nada, no pedía nada, solo sentía. Sentía gratitud, presencia, verdad, y eso bastaba. Se durmió pronto, pero no profundamente. Su sueño se interrumpía con sueños simbólicos. Pasillos que se abrían solos, puertas sin picaporte, espejos reflejando escenas inexistentes. En uno de ellos caminaba por un bosque oscuro, iluminado por pequeños puntos de luz flotantes. Al fondo, una voz femenina repetía: «La suerte está donde miras». Despertó en la madrugada con la frase resonando en la mente. Permaneció quieto, sin abrir los ojos, tratando de asimilar su significado. Era como si los símbolos del día lo hubieran acompañado al plano onírico, reforzando el mismo mensaje en distintas dimensiones. Fue intenso, pero al mismo tiempo sereno, sin susto ni pánico, solo reverencia. Al fin abrió los ojos y vio la piedra junto a la cama, brillando tenuemente bajo la luz de la farola que entraba por la ventana. Probablemente solo un reflejo, pero en ese estado expandido, cualquier detalle podía ser señal, y supo que no había acabado allí. Algo se había activado y no había retorno. Descubrió que la suerte no es un fenómeno externo, sino el reflejo de un encuentro interno, un espejo de lo que se hace visible cuando el punto de vista cambia, y el suyo había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, al despertar, percibió una vibra distinta flotando en el ambiente. No había ocurrido nada espectacular en el entorno físico,
La habitación era la misma. La luz entraba suavemente por la ventana. El ruido de la calle se escuchaba normal, pero en su interior todo parecía más silencioso, como si el ruido mental que siempre lo acompañaba se hubiera desvanecido. No había prisa ni preocupaciones inmediatas, solo una presencia constante. Esa sensación de que algo invisible seguía desplegándose sin hacer ruido. Se levantó con calma, guardó la piedra verde en el bolsillo como quien porta un recordatorio vivo. En la cocina, mientras preparaba el café, notó que sus pensamientos fluían más lentos, casi detenidos, sin urgencia de concluir nada. Fue allí, ante el goteo del filtro, donde emergió una nueva percepción. Recordó las veces que dejó pasar oportunidades por distraerse con lo que creía querer. ¿Cuántas veces la vida trajo chances disfrazadas de error o demora? ¿Cuántas veces la suerte llegó sin etiqueta y no la reconoció? Con esa nueva mirada, revisó el pasado. Una llamada perdida que derivó en un encuentro inesperado. Un libro tomado al azar que dio la respuesta buscada. Hasta un autobús extraviado que le presentó a alguien crucial. Todo aquello parecía, en ese instante, parte de un lenguaje olvidado que ahora empezaba a reaprender. Tal vez la vida nunca se detuvo de hablar, sino que él nunca escuchó con suficiente atención. Y esa experiencia de ayer había reactivado esa escucha. El resto de la mañana fue rutinario. Lavó platos, tendió la cama, contestó correos, pero todo lucía con otra textura. La forma en que doblaba la toalla, los rayos de sol atravesando la cortina, hasta el barrido de la acera por el vecino. Todo parecía una sinfonía viva de sincronicidad. El mundo externo ya no se sentía como un escenario distante, sino una extensión directa de su vibración interna. Quizás siempre lo había sido. Al pasar un paño por el piso, rememoró la frase del sueño: «La suerte está donde miras». La repitió mentalmente y sintió cómo cobraba amplitud. La suerte no cae del cielo, sino que viene hacia ti cuando la permites. Es la calidad de tu mirada la que moldea el paisaje. Sin pensarlo, abrió el móvil y reprodujo un video viejo de una conferencia. El orador hablaba de campos morfogenéticos y decía: «Nada cambia afuera hasta que algo cambie dentro». Pausó el video. Nuevamente, la misma enseñanza. Todo se repetía en ecos diversos, como si el universo insistiera hasta que el mensaje calara. Entonces supo que ya no importaba buscar suerte afuera, sino limpiar, silenciar y alinear. Porque una vez alineado, la suerte se vuelve inevitable. Al salir de casa aquella tarde, llevaba en el pecho una serenidad inédita, no por ausencia de problemas, sino por la presencia de algo mayor, conciencia. Era una sensación peculiar, ni euforia ni misticismo, sino algo centrado, sobrio, casi práctico, como si por fin estuviera en paz con la forma en que las cosas se revelan. El camino al mercado era el de siempre, pero sus ojos ya no lo eran. Observaba rostros con atención, pequeños gestos, patrones de los coches, los mensajes en los envases. Todo parecía tener sentido. A su paso, la cajera comentó sin motivo: «Hoy parece que todo fluye mejor, ¿no?». Él solo asintió con una sonrisa, consciente de que no hablaba del clima, sino de un reflejo interior, una sincronicidad sutil, otra confirmación de que lo que uno emana regresa en miradas, palabras, objetos y encuentros fugaces. La suerte no es privilegio, es reflejo, y él lo percibía con la nitidez de alguien que limpia un cristal opaco que siempre estuvo allí. De regreso, se sentó en el sofá con un vaso de agua. Nada extraordinario, simplemente un vaso de agua y un sofá. Pero había algo inusual en el aire, una presencia difícil de describir, como si algo invisible estuviera tejiendo realidades. Una parte de él quería que ese estado durara para siempre, pero otra sabía que no importaba. Lo esencial era recordar que ese estado surgía de dentro, que era accesible y cultivable. Recordó el libro del día anterior y la frase que lo había marcado: «La mente es el imán, la emoción el impulso y el momento el portal». Ahora lo entendía.
La suerte que tanto buscó en fórmulas o súplicas era la confluencia de esos tres elementos, la mente alineada con un sentir profundo, encontrándose en el presente, sin resistencia ni esfuerzo. Estaba allí, sin hacer nada extraordinario, mientras todo vibraba diferente. Fue entonces cuando lo simple recuperó su sacralidad y entendió que en lo ordinario nace la auténtica suerte. Al anochecer, una luz dorada bañó su hogar con un aura casi ceremonial. No era solo el sol poniéndose, sino la forma en que esa luz incida en cada objeto, en las paredes y en él mismo. Las sombras parecían orquestadas, obedeciendo una armonía oculta. Sentó junto a la ventana y observó en silencio. Ningún pensamiento concreto surcaba su mente, pero había una percepción constante de inmersión en algo más grande. La suerte no caía en su regazo, sino que se revelaba cuando uno estaba en el lugar correcto, vibración correcta, momento correcto. No era cuestión de hacer, sino de ser, de apertura, de entrega. Aquella luz del atardecer le enseñó que la suerte es el susurro del universo y que hace falta silencio interior para escucharlo, para que la realidad externa baile al ritmo de tu coherencia interna. Al mirar la mesa, vio la moneda que encontró al inicio de todo. Allí estaba, donde la había dejado, como símbolo silencioso de aquel ciclo inesperado. La tomó con delicadeza y sintió por primera vez un respeto profundo por ese pequeño objeto. No era superstición ni apego exagerado. Era la pieza de entrada, el disparador visual de un proceso invisible que apenas comenzaba. Giró la moneda entre sus dedos notando su peso, textura y el frío metálico. Reflexionó sobre cómo algo tan cotidiano podía tener tanto significado bajo la mirada apropiada. Entonces comprendió que la vida está llena de monedas simbólicas, personas, frases, errores, ruidos, encuentros que parecen fortuitos, pero, vistos con atención, desvelan códigos. La suerte es la habilidad de descifrar esos códigos, de ver estructura en el caos. Sintió un impulso casi infantil de agradecer, sin saber a quién, una gratitud amplia y flotante por haber despertado, por haber notado, por haber entrado en el flujo sin proponérselo. En ese flujo, todo cobraba sentido. Ya era de noche cuando decidió salir de nuevo, sin rumbo fijo. No estaba cansado ni inquieto, impulsado por el deseo de ver, vivir y reconocer algo más. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por farolas y ventanas. No había nada extraordinario en la escena, y sin embargo, se sentía en el centro de algo grandioso. Su andar era sencillo, pero su mirada estaba expandida. Notaba los matices de las plantas, en los balcones, el ladrido de los perros respondiendo a una frecuencia invisible, la forma en que una anciana arreglaba sus flores. Todo vibraba en sincronía, no como guión forzado, sino como composición orgánica que solo se revela al mirar con el alma. Pasó por un puesto de libros usados que siempre había ignorado y esta vez se detuvo. Arriba de la pila, un título resaltó: La vida secreta de las cosas simples. Sonrió por dentro, tomó el libro, hojeó y una frase brilló ante sus ojos. La verdadera abundancia está en la capacidad de percibir. Devolvió el libro lentamente y permaneció unos segundos con esa frase resonando. Era el universo probando de nuevo su oído, y él escuchó. Claro, la suerte no es lo que recibes, es lo que observas. La habilidad de ver es un estado de conciencia, no casualidad. Al regresar a casa, ya cerca de las 10, se sentía ligero como hacía mucho no se sentía. Un leve cansancio físico, pero la mente seguía despierta. Había una energía circular en la experiencia, la sensación de que todo se cerró perfectamente, aunque sin respuestas definitivas. Colocó la piedra verde en la estantería junto a la moneda, no como amuletos, sino como hitos, marcas de un día ordinario convertido en sagrado. Miró a su alrededor y vio la misma casa, pero la forma de habitarla era nueva.
Al cambiar por dentro, el espacio parecía haber cambiado también. Tomó papel y pluma y escribió, sin pretensión: todo lo que llamamos suerte es solo el reflejo de cuánto somos, capaces de estar presentes cuando ella pasa. Al terminar, no quiso anotar más. Solo deseaba conservar intacta esa vibración, aquella frecuencia de paz, de alineación, de sentido. No hubo clímax espectacular ni revelación mágica. Solo hubo eso, un día en que la realidad decidió responder. Y él, por estar disponible, logró escuchar. Y eso, por sí, cambió todo. El milagro no fue lo ocurrido, sino el hecho de que él lo percibió. ¿Cuántos días así pasaron inadvertidos? ¿Cuántas monedas, sincronicidades ignoró? La suerte siempre estuvo ahí. Él no. Esa noche durmió con las ventanas entreabiertas, como queriendo dejar al aire del mundo circular sin interrumpir el flujo revelado. No soñó con símbolos ni tuvo visiones. Solo despertó varias veces en silencio, con la sensación de que algo lo vigilaba, no de forma amenazante, sino como guardia amorosa. Era como si una inteligencia invisible, una conciencia mayor supiera que él también estaba atento, y eso bastaba. Al amanecer, al levantarse, el mundo ya no lucía igual, aunque todo permaneciera idéntico. Los colores, los sonidos, los ritmos, todo vibraba en otra cualidad. No había cambiado el mundo externo, sino él. Y con ese cambio llegó algo curioso: la ausencia de necesidad. Por primera vez no sintió urgencia de buscar, forzar o correr tras algo. No había prisa, solo la tranquila certeza de que todo llegaría, de que todo ya estaba en camino. No por magia, sino por resonancia. No era un mendigo emocional pidiendo migajas al azar, sino un campo vibrante, consciente y receptivo. Y ese estado, por sí mismo, parecía atraer lo que era suyo, lo listo para manifestarse. Sin lucha, espera ni desesperación, solo presencia. Y así, sin anuncio ni clímax, el día llegó a su fin. La secuencia de sincronicidades cesó tan discretamente como comenzó. No hubo nuevas señales, frases en muros, ni extraños con miradas profundas. Todo volvió al ritmo habitual, pero algo permaneció en su interior. Y eso era lo único que importaba. Recuerdo de aquel día no quedó en imágenes, sino en la frecuencia. Un código sensorial impreso en el campo, vivo, palpitante y silencioso. Nunca logró explicar con claridad lo acontecido. No porque fuera complejo, sino por demasiado simple para traducirse. Al contarlo, las palabras parecían pequeñas. Solo decía: fue un día en que todo tuvo sentido. Y dejaba ahí. Guardaba lo demás para sí, para lo íntimo, para ese espacio donde el alma reconoce lo que la mente no necesita nombrar. Descubrió no fue una fórmula para atraer suerte, sino algo más profundo. Un recordatorio de que la suerte no es excepción, sino idioma, frecuencia. Basta con despertar para verla hablar contigo, cada día. Quizá, solo quizá, la verdadera suerte sea eso: despertar.